Entonces, mi Sandrita, voy a hacerte algunas preguntas que son también muy interesantes y que son preguntas que ustedes, mis hermanas, pues son las que las han hecho. Entonces, mi Sandrita, quiero preguntarte cómo podemos hablar con niños pequeños y enseñarles acerca de la sexualidad. Recordando que son preguntas que estamos eh, respondiendo acerca de las cuales ustedes nos pasaron. Y bueno, estamos aprovechando este tiempo para responder esas preguntas, esas dudas que ustedes tenían. Y bueno, creo que cuando pensamos en los muchos temas, ¿cierto?, que las mamás debemos hablar con nuestros hijos, quizá uno de los temas más incómodos es hablar acerca del sexo, de la sexualidad. Creo que incluso aquellas mamás que son muy abiertas en la comunicación con sus hijos y muy pocas cosas les da temor hablar con ellas, algo tiene este tema que nos causa a nosotras como inseguridad para hablar con nuestros hijos. Y en cierta manera, pues, si lo pensamos bien, tiene lógica porque vivimos en un mundo que ha pervertido el sexo, que ha pervertido la sexualidad, ¿cierto? Y hay tantas opiniones y tantas enseñanzas que a veces, aunque dicen ser cristianas o bíblicas, lo que generan a veces es confusión. También debemos ver que hay muchos de nuestros hijos que les da pena o se sienten incómodos al tratar este tema, ¿no? Porque también no ha habido, como en nuestro hogar, la cultura para hablar abiertamente acerca de la sexualidad y obviamente lo vemos como si fuera un tabú. Y, o sea, como si fuera algo, como si no fuera lícito mencionarlo o como si fuera algo prohibido o que nos causa vergüenza el tratarlo. Pero nosotros como madres debemos, y como padres en general, debemos ser la primera fuente de información y de enseñanza para nuestros hijos. Y aún más se hace prioritario en esta época, en este tiempo donde nuestros hijos están siendo bombardeados por diferentes fuentes, las cuales traen engaño, mentira y confusión. No se distraigan porque las veo que están mirando la cámara. Ahora, no soy una experta en el tema, no estoy aquí porque haya manejado el tema de la mejor manera posible. Me falta mucho en esta área y aunque mis hijos ya dos son mayores de edad, he venido aprendiendo, y bueno, está Ana, que es la más pequeñita, he venido aprendiendo esto sobre la marcha, pero he entendido también por la palabra del Señor y por la manera como el mundo se está moviendo que debo esforzarme y hablar con mis hijos acerca de este tema, aún sean grandes. Pero si empezamos desde edades más tempranas, pues será muchísimo más fácil hacerlo. Ahora no necesitamos una capacitación especial o ser maestras como tal de una escuela o haber sido instruidas en una universidad. Es que Dios nos ha dejado en su palabra, en Tito 2:3 nos enseña que somos maestras del bien. Por diseño, Dios nos ha dotado con esa capacidad de enseñar y instruir a nuestros hijos. Lo que pasa es que a veces no nos hemos tomado el tiempo de instruirnos en la palabra del Señor como debiésemos para poderlo llevar a cabo. El Señor también dice en Tito, en el versículo 4, que enseñen. Y es un mandato, no es una opción. Y no dice que enseñen las que han ido a una universidad o las que han ido al instituto bíblico. Lo dice en general, que enseñemos. ¿Y qué debemos enseñar? Debemos a vivir sabiamente. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños a vivir en prudencia, es decir, enseñarles a pensar bien lo que van a hacer. Y ese es un trabajo que nosotras debemos asumir con prontitud, con gozo también y en dependencia del Señor. Y debemos enseñar también la pureza, y eso es importante en este tiempo. Proverbios 1:8 también dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre o no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces el Señor nos ha mandado enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, y en este tema también debemos hacerlo. Así como en los diferentes temas instruimos, debemos instruirlos también en este tema, que atañe a nuestra vida en lo cotidiano, que es importante para nuestros hijos y que Dios ha establecido verdades bíblicas que nos pueden sostener y guiar en cómo instruir a nuestros hijos en esta área. Ahora, debemos entender que hay tres realidades que nos pueden ayudar a entender
a lo que nos estamos enfrentando cuando estamos enseñando a nuestros hijos en este tema acerca de la sexualidad. Claudita, hay muchos padres cristianos, y no sé si te ha pasado a ti, o te pasó a ti en tu crianza, que podemos llegar a tener una visión distorsionada de lo que es la sexualidad o de lo que es el sexo. Y es imposible que nosotros comuniquemos de manera correcta y bíblica algo que no conocemos. No podemos esperar que nuestros hijos tengan una visión correcta, santa, pura, deleitosa de lo que es la sexualidad si nosotros como padres no lo vemos de esa manera. Si lo vemos de pronto como algo sucio o algo lujurioso o algo como una herramienta para la manipulación o el placer egoísta, o simplemente como verlo como el deber conyugal que debemos cumplir. Como padres o como madres, nuestras actitudes y la perspectiva que tenemos acerca del sexo y de la sexualidad es lo que nuestros hijos van a evidenciar y van a captar. Ellos ven más, acuérdense, ellos ven más nuestro ejemplo, ¿cierto?, que lo que puedan escuchar de nuestras palabras. Por eso nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta acerca de la sexualidad, y eso no lo encontramos en la palabra del Señor. Y hay muchos factores que como padres pueden influenciar en nuestra vida acerca de tener una perspectiva acerca del sexo. Y no podemos negar que hay muchos que han llegado a ser creyentes y han sufrido de abuso cuando eran niñas, y eso marca una diferencia en la manera como percibimos la sexualidad. También si fuimos criadas en un hogar donde nunca se habló acerca de la sexualidad y se vio como algo que no se habla, que no se dice, ¿sí? Que es algo malo, de pronto que es algo sucio, o es un tema que no se trata. O de pronto si caímos en un pecado sexual en la juventud, si se tuvo contacto con la pornografía, o simplemente hemos luchado en el matrimonio para responder correctamente ante nuestros esposos en esa área. Entonces la perspectiva del sexo se puede ver afectada por estas circunstancias y por muchas otras más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la perspectiva de Dios, tenemos que mirar, si yo tengo esa perspectiva incorrecta, yo tengo que acudir al Señor, decirle, Señor, perdóname y ayúdame a tener la correcta perspectiva que tú marcas en tu palabra. Y eso es el otro aspecto que debemos tener en cuenta. El sexo ha sido diseñado por Dios. El sexo no es una construcción cultural. El sexo no ha sido construido por el hombre o por la mujer. Dios lo diseñó desde la creación. En Génesis 1:27, y creo que ustedes y yo lo sabemos, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿cierto? Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Eso lo estableció Dios desde la creación. Y también en Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero no solo Dios lo creó para la procreación, sino para hacer un deleite y un disfrute. Y eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a verlo de esa manera. Porque Proverbios 5:18-19 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, en sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esta mañana les decía a las hermanas que me acordaba de una enseñanza que tuvimos en Pontevedra con una hermana que vino a hablarnos acerca del libro de Cantar de los Cantares. Es un libro que habla acerca del amor matrimonial, ¿sí? Bueno, y tiene otra connotación muchísimo más alta, pero pues hablamos en ese término ahorita. Y muestra figuras muy explícitas que si lo leemos a veces podremos hasta sonrojarnos de la manera como Dios ha expresado el amor matrimonial santo y puro allí como figura, ¿cierto? Y ella decía, cuando uno va al colegio o los hijos van al colegio, ¿cuál es la hora que más disfrutan o cuál es la hora que más esperan? El recreo, ¿cierto? Y aquí dice, recréate en su amor siempre. Entonces nosotros debería ser un deleite esperar ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo, porque Dios lo estableció así. Ahora, y este es nuestro punto de partida para poder enseñar de manera correcta la sexualidad, para poder enseñar de manera correcta a nuestros hijos. Esta es la verdad principal que nosotros debe impactar nuestra mente y nuestro corazón, para poder impactar la mente y el corazón de nuestros hijos con las verdades de la palabra del Señor respecto a este tema. Dios, el Creador, es perfecto, santo y sabio. Él fue el que diseñó a la mujer y al hombre para que se unieran en
matrimonio y en ese contexto tengan relaciones sexuales y reflejen la intimidad que tiene Cristo con su iglesia. El matrimonio y la sexualidad reflejan algo muchísimo más alto que lo terrenal que podamos nosotros ver el matrimonio. Refleja la relación de deleite entre Cristo y su iglesia, de disfrute entre Cristo y su iglesia. Ninguna pareja, ningún matrimonio, nosotras, mujeres cristianas, no podemos tener una perspectiva verdaderamente bíblica en esta cultura si nosotros no estudiamos acerca del tema. Necesitamos estudiarlo a profundidad, necesitamos sumergirnos en la palabra del Señor y que limpie Él nuestra mente, ¿cierto? La mentira y el engaño que nosotros tenemos acerca de eso, esa perspectiva equivocada y nos dé la perspectiva de Dios. Ahora, las palabras que usemos para referirnos a cualquier asunto relacionado con la sexualidad deben reflejar la idea y los valores bíblicos, no los del mundo, no los de la televisión, ¿sí? No los de los TikToks, nada, la palabra del Señor como allí lo expresa. La meta de la sexualidad es que las mentes de nuestros hijos tengan la idea correcta acerca de la sexualidad, acerca del sexo, ¿cierto? Y que glorifiquen a Dios con sus vidas. El problema que tenemos es que nosotros como padres no vemos muchas veces de la manera correcta lo que es la sexualidad y no podemos presentar un concepto bíblico apropiado o de manera fiel. Pero debemos nosotros estar apercibidas de eso y ser intencionales en cómo estudiamos el tema. También a veces podemos decir, no, pero mis hijos ya están muy grandes. Así sean grandes o pequeños, debemos estudiar el tema porque vamos a tener a nuestro alrededor o nietos o nietas, ¿cierto? Vamos a tener sobrinos o sobrinas o jovencitas que se nos van a acercar, ¿sí? O niños estudiando en la escuela dominical. Debemos saber de todos los temas. Seamos abuelitas o todavía no tengan hijos, o seamos madres solteras o mujeres que no se han casado. Proverbios 22:3 dice en la Nueva Traducción Viviente: el prudente, o sea, el avisado, se anticipa al peligro y toma precauciones. Como mujeres nosotras debemos ser avisadas y tomar precauciones, tener el conocimiento apropiado. Dice, pero el simplón, no podemos ser simplonas, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Muchas veces podemos llegar a sufrir las consecuencias o nuestros hijos las consecuencias por no haber sido instruidos correctamente respecto a este tema tan valioso que lo habla la Biblia, que lo toca la Biblia. Hay madres que podemos llegar a pensar que podemos proteger completamente a nuestros hijos de cualquier influencia mala y como consecuencia no les enseñamos a discernir entre el bien y el mal y al tener el pensamiento correcto acerca de la sexualidad. Miren, hermanas, no podemos engañarnos, nuestros hijos pueden tener acceso a muchas cosas. Ahora con las redes sociales en nuestras casas hay internet, por lo menos hay un celular, hay un computador, ¿cierto? Puede ser que nosotros les quitemos, no tengan celulares hasta cierta edad o no los dejemos tener televisor en el cuarto, el computador en el cuarto, pero hay lugares donde ellos van, familiares, amiguitos, a los cuales ellos pueden tener acceso a muchos de estos temas y que no están siendo enseñados de la manera correcta. Debemos instruirlos, debemos enseñar. Si nosotros no somos la primera fuente, hay muchas fuentes allá que quieren dañarle la mente a nuestros hijos. Sin importar a qué tipo de escuela también asistan, así sea escuelas cristiana, van a hablar de temas sexuales en una edad muy temprana, incluso hasta en los amiguitos de la iglesia. Nosotras debemos hablar con nuestros hijos mucho antes de lo que nos gustaría tocar este tema. Por eso nosotros debemos observar el entorno en el que ellos se desarrollan, indagar y aclarar. Ese es nuestro trabajo. Muchos padres están permitiendo que la mente de sus hijos estén moldeadas por Netflix, por YouTube, por videojuegos que están llenos de contenido sexualizado. Ahora, cuando nosotros les permitimos eso, ya sea por descuido, porque creemos que son capaces de manejarlo, ¿sabe qué estamos diciendo? Estamos comunicando que estamos aprobando pasivamente lo que está sucediendo en esas pantallas. Y puede ser que a veces estemos viendo alguna película y algo pasó ahí, que creíamos que era algo inocente, ¿no? y se pasó una imagen. No dejemos que esa imagen se pase. O sea, sí, quitarla, pero después conversemos con ellos y sentemos la posición de Dios. Nuestros hijos deben saber que a nosotros nos importa mucho lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, sus amistades. ¿Por qué?
porque eso es lo que va a moldear sus corazones. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque él determina el rumbo de tu vida. Eso es así. Y otro versículo en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pues como piensa dentro de sí nuestros hijos acerca de la sexualidad, esa es la manera como ellos lo van a vivir. Algunas sugerencias para ser intencionales como mamás en medio de trabajar este tema con nuestros hijos es debemos estudiar este tema a la luz de la palabra del Señor. No podemos quedarnos simplemente con la respuesta aquí, debemos profundizar en ello. Debemos tener la actitud correcta de la Biblia hacia el sexo. Debemos ver lo que es bueno, que debemos hablarlo con ellos con franqueza y sin vergüenza. Hay muchos libros, Proverbios habla acerca de eso y Cantar de los Cantares es un libro que habla acerca de eso. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía, cuántos mejores son tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos que todos los bálsamos. Ahora, nuestra mejor herramienta para hablar de una manera clara y espontánea y cómodamente con nuestros hijos acerca del tema, cuando surja, ¿cierto? Con confianza, es tener una plena confianza en el diseño de Dios, de estar informadas por la palabra del Señor, ser diligentes en esto. No confiemos en nuestra propia sabiduría, queridas hermanas, no confiemos en nuestra propia experiencia de vida, necesitamos tener la perspectiva de Dios respecto a este tema y aún se hace más urgente en estos tiempos. Debemos crear un ambiente de comunicación en nuestros hogares. Es importante que podamos comunicarnos apropiadamente y asertivamente, con apertura y con tranquilidad con nuestros hijos, porque si no, ellos no van a venir a preguntarnos. ¿Saben a quién le van a preguntar? A otras personas que tienen un concepto equivocado acerca de la sexualidad. Crear un ambiente de comunicación abierto en el hogar. ¿Listo? Ahora, debemos también considerar las conductas escandalosas, ¿cierto? O palabras escandalosas como una oportunidad. No podemos reaccionar muchas veces en pánico y angustia cuando ellos vienen hablando de una manera inapropiada acerca de la sexualidad o que vieron algo, que sus amiguitos le comentaron algo. No. Aunque nuestros hijos lleguen así, no entramos en pánico. Vamos a llevarlos a la palabra del Señor para que tengan el fundamento correcto. Debemos resaltar la bondad de Dios y el pecado del hombre. Dios creó el sexo, es bueno, es para disfrutarlo en el marco del matrimonio, ¿cierto? Pero el hombre pecó y distorsionó el plan perfecto de Dios, ¿cierto? Para la sexualidad. El hombre tuerce y lo usa para fines egoístas de placer, pero Dios tiene un plan perfecto para redimir todas estas cosas. Señor. Pues de pronto ahorita en este momento no, pero podríamos de pronto más adelante, o si tú tienes alguna duda, pues preguntarme y yo con mucho gusto te ayudaría. ¿Listo? O de pronto en otra oportunidad podemos ampliar un poquito más este tema y trabajar. Ahora, ¿en qué tiempo tenemos que empezar la educación sexual en nuestros hijos? Desde que nacen. Ahora, es que debemos entender que la sexualidad es una sombrilla. La sexualidad nosotros la vemos es como relaciones sexuales, ¿sí? Pero la sexualidad no es simplemente la relación sexual. Habla de su identidad, ¿cierto? De su percepción de la sexualidad, habla de higiene, habla de salud sexual, sí, habla obviamente de las relaciones sexuales, pero también habla del comportamiento según su sexo, cómo se debe comportar un niño, cómo se debe comportar una niña. Ahora, entonces desde que el niño nace hasta preescolar, ¿qué deben estar aprendiendo más o menos? ¿O qué debemos estarles enseñando? Estamos educando sexualmente a nuestros hijos cuando los vestimos del sexo que corresponde. O sea, niño como niño, niña como niña. Su cabellito, todo organizadito como un niño. A veces creemos que son estereotipos, no necesariamente son estereotipos, son lo que el Señor ha marcado para ello. Cuando los tratamos acorde al sexo que corresponde, afirmamos su masculinidad y su feminidad bíblica. Si es niño como niño, lo tratamos, si es niño como niña. Su manera de vestir, de peinarse, de sentarse las niñas. Mire, hoy se hace
tan evidente, tan importante enseñar a las niñas cómo deben sentarse, cómo deben vestirse, cómo deben comunicarse, ¿sí? Eso habla de sexualidad, eso es importante enseñarles. Cómo deben hacer, es cómo debe ser el trato con un niño, ¿cierto? Entre las niñas, eso es sexualidad. Enseñarles que deben cerrar la puerta del baño, no deben salir desnudos, se deben poner su ropa interior, deben cambiar su ropa interior cuando se bañan. Eso habla de sexualidad, les estamos enseñando eso. Cuando les llamamos a los órganos sexuales con el nombre correcto. Así como decimos, esto es el ojo, esta es la ceja, el cabello, el hombro, el codo, ¿cierto? Cada parte debemos darle la información correcta, no le debemos poner sobrenombres a las partes íntimas. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo un mensaje de que como que ahí hay algo que debemos ocultar, que es vergonzoso, que ni siquiera debemos mencionar. Los niños necesitan conocer los nombres de sus órganos genitales, el nombre correcto como es, de manera natural y al mismo tiempo enseñarles que esas partes de su cuerpo son zonas privadas, que nadie debe tocar, que no se deben exhibir, que solo el papá y la mamá lo tocarán en el momento apropiado para asearles. Si alguien intenta tocarlos, deben contárselo a papá y a mamá inmediatamente. Si alguien les dice, no lo cuentes, ocúltalo, no, debes correr inmediatamente a contármelo. Por eso es tan importante tener una comunicación abierta y franca con los hijos. Enseñarles normas de privacidad es sumamente importante porque los previene de abusos sexuales. Entonces, enseñarles lo que les decía, cerrar la puerta de baño, a limpiarse, a asearse solitos, más o menos de 2 a 4 años deben estar ellos siendo instruidos y enseñados acerca de eso, bañarse solitos también. La privacidad se enseña también modelándola a papá y mamá. Cuando mamá y papá entran al baño, cierran con llave, ¿cierto? No anda el papá y mamá, salen del baño con la toalla, no, ellos salen vestidos, salimos vestidos del baño. Creo que andamos en una cultura que es así, ¿no? Pero Dios dice que debemos cubrir nuestra desnudez. No puede entrar y no pueden entrar los niños al baño cuando nosotros estamos. Esas son normas que les estamos enseñando a los niños para enseñarles la importancia de la privacidad. Si enseño esto a los niños de ir cuando van al colegio, al preescolar, no van a entender por qué alguien va a entrar al baño cuando yo estoy en el baño, va a entrar a mi baño y me va a tocar, ¿sí? Porque él ya se está siendo instruido que eso es algo privado, que nadie tiene por qué entrar a su baño y tocarle. Esto se enseña, obviamente, modelándolo desde casa. Le enseñamos al niño no andes desnudo por toda la casa, ¿cierto? Con el ejemplo de nosotros del salir del baño. No bañarse con los niños. No hacer sus necesidades con los niños. Yo creo que a veces uno cometió, bueno, yo lo hice varias veces, pero es importante, o sea, pequeñitos, ¿no? Pero es importante enseñarles a ellos desde pequeños ese valor de la privacidad. No tomar fotos a los niños desnudos ni publicarlas. No sé, andamos en una cultura en que les gusta tomar las fotos que de apariencia de desnudez. No se toma eso. Señora, la foto de la tina, ¿sí? Y la postean en cualquier lugar. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos cuando hacemos esto? Además de avergonzarlos, porque cuando ven esas fotos, cuando son grandes, tápala. Ok. Y hay depredadores. Sí, entonces debemos ser muy cuidadosos. Parecieran cosas insignificantes y que culturalmente como que la hemos transmitido, pero no hemos sido, digamos que estamos inculcando ciertas cosas en nuestros hijos que no son correctas. Señora. Sí, sí es correcto que el papá bañe a la niña, aunque pues se puede pues pero debería ser mejor que la mamá bañase a su niña en la medida de lo posible, sí. Bueno, niños de 6 a 9 años ya empiezan a preguntar cómo nací, cómo yo llegué aquí, mamá, papá, ¿y ahora qué hacemos? Entramos en pánico. Y los padres empezamos a decir mentiras, es que la cigüeña y es que la abejita, ¿no? La semillita. No inventemos, digamos la verdad. Entonces, los niños a esta edad tienen la capacidad de entender la mecánica de las relaciones sexuales. Entonces, vamos a decir, un día de mucho amor, papá
colocó dentro de mí una semilla que se juntó con la mía. ¿Sí? Y Dios le dio vida dentro de mi barriguita. Y tú creciste. Y allí está el momento en que pudiste salir de la barriguita de la mamá. Ya, simple, ya, eso fue. Le dice la respuesta. A los 7, 8 años va a regresar y va a preguntar, ¿y cómo fue que la semillita de mi mamá, de mi papá llegó a tu barriguita? Y, ay, ¿ahora qué hacemos? Entonces ahora le hablamos, es la mecánica de la relación. Entonces les explicamos de manera natural que el pene del papá entró en la vagina de la mamá, ¿cierto? En un día muy especial que ocurre solo en el matrimonio, en un momento muy íntimo, y allí el papá coloca la semilla dentro, ¿cierto? Y ellos van a decir, uy, guácala, qué desagradable es eso. Pero eso es bueno que venga de la boca de la mamá y el papá, porque si no lo decimos nosotros, lo va a decir alguien con morbosidad o tocándolos. Y eso son historias de abuso que se escuchan. Entonces debemos hacerlo de esa manera. No les mintamos, digámosle la verdad, la mecánica antes de los 10 años. Ya después de los 10 años, muchos ya lo saben. Pregúntenle a sus hijos, ya lo saben. Y de pronto de una manera inapropiada, incorrecta. Debemos darle una información sana, esto ocurre en el matrimonio, es algo que Dios creó y bendice en el marco del matrimonio y por su gracia nos permite tener bebés, eso. Y a partir de los 10 años debemos darle la teología del matrimonio. Entonces, es decir, la belleza, la dulzura, lo bueno que es, pero en el marco del matrimonio. La teología de por qué el sexo dentro del matrimonio es lo que Dios creó y llevarlos a la palabra del Señor. Es eso, básicamente. Bueno, mi Sandrita, muchas gracias por instruirnos en esto y sí, pues tienes toda la razón y nosotras como madres debemos ser la primera fuente que les hablemos a nuestros hijos junto con los papás de estos temas. Y ustedes no se imaginan las preguntas a la medida que uno les habla de estos temas, las demás preguntas que ellos tienen en su cabecita porque ya los han bombardeado de cosas. Entonces, qué bonito que nosotras seamos esa primera fuente y no perdamos esa oportunidad tan valiosa que el Señor nos regala de ser esa primera fuente de conocimiento en estas áreas para nuestros hijos. Y Sandrita, y bueno, la última pregunta que hacen nuestras hermanas, no tenemos mucho tiempo. Bueno, también como mujeres, también nosotras tenemos algunas situaciones en nuestros hogares. Hay hombres que todavía no pueden comprender el principio bíblico de que deben dejar a su padre y a su madre y unirse pues a su mujer y dar pues esa prioridad, invertir digamos esas prioridades. ¿Cómo nosotras como mujeres podemos manejar esa situación en nuestro hogar cuando eso se presta? ¿Y cómo podemos aún en medio de esa situación ser sumisas? Bueno, hermanas, es una situación más común de lo que quisiéramos aceptar en el ámbito cristiano y eso conlleva pues a grandes conflictos muchas veces en los hogares, ¿no? Enojo, ira, amargura, pero debemos tratar este tema pues desde la perspectiva de Dios. Ahora, vamos a dar un marco general acerca de lo que dice Génesis 2:24, que dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque nosotros no queremos dar nuestras experiencias personales ni consejos por experiencia personal, sino lo que dice la palabra del Señor, que es lo valioso y realmente lo que transforma y da vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dejar, no significa dejar de honrar o de cuidar o de amar al papá y a la mamá o a los suegros o a las suegras. ¿Por qué? Porque este mandamiento pues no tiene fecha de caducidad. Es crear una nueva familia, habla de dejar, y es necesario dejar en sentido físico, pero también en sentido emocional, para que la nueva pareja pueda caminar solita, ¿no? Debemos entender también que es un proceso. Dejar no se supone necesariamente poner miles de kilómetros de distancia entre uno y el otro, porque se puede estar físicamente lejos, pero seguir dependiendo tanto emocional, física y hasta económicamente también. Dejar se supone que tu relación con tus padres ya no es de un niño o una niña o un joven o una joven. O sea, les debes honor, pero no obediencia, les debes respeto, pero no dependencia. Escuchamos el consejo, ¿cierto? Pero nosotros o el esposo o la esposa deciden si lo toman o no. Dejar implica que ya no dependes del afecto y la aprobación de tus padres, sino de tu cónyuge.
Y dejar implica que la relación de tu cónyuge es una prioridad. Es Dios, tu esposo, tu esposa y los demás. Y habla de un pacto incondicional, de exclusividad, de permanencia, de fidelidad, de amor inquebrantable y sacrificial que refleja el amor de Cristo por su iglesia. Ser una sola carne va más allá de la relación física. Implica que nos está expresando que el propósito que Dios tiene para el matrimonio es la unidad en todos los aspectos. ¿En qué? En las metas, en los propósitos, en las ideas, en las habilidades, en los problemas también, en los éxitos, en los fracasos, en sus cuerpos, en su fe, en sus sufrimientos, en sus alegrías. Eso es ser una sola carne. Y pues el esposo y la esposa no pueden hacer con su cuerpo lo que quieran porque el uno le pertenece al otro y el otro. Así como nos dice la palabra del Señor. Ahora, y es tremendo el pensamiento tan profundo que implica el ser una sola carne. Y porque dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cantares 6:3. Ya no nos pertenecemos a nosotros, sino le pertenecemos a nuestro cónyuge. Ahora, ¿qué no debo hacer? Yo no debo ser una mujer necia que con sus manos derriba, como dice Proverbios 14:1. Como mujeres solemos tomar el control. Entonces, debemos evitar tomar el control y tratar de arreglar la situación, aun cuando mi esposo está haciendo algo que a la luz de la Biblia no es correcto. No debo darle un discurso, porque si es creyente, no debo darle un discurso de lo que dice la Biblia sobre el tema. No debo criticar, debo tener cuidado con tener un espíritu hipercrítico, porque la mujer suele hacerlo de esa manera. No acuses, no ataques a tu esposo, no contiendas, no seas rencillosa. La palabra de Dios dice en Proverbios 21:1, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa, o sea, pendenciera, busca pleitos en casa espaciosa. No usar de cantaleta, es decir, no regañarlo, no advertirle una y otra vez hasta el cansancio o fastidiarlo con el mismo tema. Eso es Proverbios 27:15. De como gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. No manipular con palabras, con gestos o expresiones. Tener cuidado con el tono de cómo decimos las cosas. No es necesariamente muchas veces lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y lo peor que podemos hacer, queridas hermanas, es creer que somos la conciencia de nuestros esposos. Muchas veces mi esposo me ha dicho, tú no eres el Espíritu Santo. Vergüenza. No hacernos las víctimas, porque a veces tomamos una actitud de percibirnos como víctimas, de mostrar constantemente cómo sufrimos de manera injusta por esta situación, porque revela esto a menudo que un deseo de manipular, de evitar muchas veces nuestra responsabilidad acerca del tema y llamar la atención y la compasión de los demás. Entonces, tener cuidado con eso. Debemos entender que Dios usa todas las cosas para bien y que Dios tiene el control de esta circunstancia y tiene un propósito en medio de esta situación. No guardemos rencor, debemos perdonar, no debemos alejarnos de la familia de nuestro esposo ni debemos intentar alejar a nuestro esposo de su familia. No debemos verlos como rivales y aprender a verlos con gracia y misericordia. Es como Romanos 12:18-21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No hablar mal de la familia de tu esposo. Pídele al Señor que te ayude a ser objetiva y encomienda esta causa al juez que juzga justamente. Y esto es al Señor. No dejar que se anide el pensamiento muchas veces por la circunstancia que estamos pasando de que, ¿será que me equivoqué? ¿No debí haberme casado con esta persona? O buscar el divorcio. Ahora, ¿qué sí debo hacer? Debo pensar cómo le haré bien a mi esposo en medio de esta situación que estamos viviendo juntos. ¿Cómo puedo ser un instrumento en las manos de Dios para que Él pueda ver, comprender y abrazar ese diseño? También, perdón, mis apuntes, ya. Debemos orar y orar. Esto se gana en oración. Debemos, que el Señor revele la motivación de mi corazón, que escudriñe mi corazón. ¿Qué es lo que me inquieta esta situación? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así, enojada o frustrada o desilusionada? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Es el deseo que mi matrimonio refleje el diseño de Dios y le glorifique? Esta es una pregunta que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor debe escudriñar nuestro corazón, porque a veces la motivación está centrada en nosotros y no en Dios. Ora porque el Señor te enseña a amar a tu esposo, porque te dé sabiduría. Ora específicamente por esta situación y ríndela al Señor y sumérgete en la palabra del Señor. Ahora, debemos ver la prueba siempre como una oportunidad y no como una enemiga de lo que el Señor está formando en nosotros. ¿Qué está haciendo en tu vida? A veces nos centramos tanto en
que Dios debe hacer en la otra persona que en lo que Dios está haciendo en nosotros como pareja y como individualmente. Debemos ver también a nuestro esposo con misericordia, deseando que él sea restaurado a la obediencia a Cristo. Afirmar a nuestro esposo y edificarlo con palabras, eso depende mucho de la manera como él tome esa situación. Mire, amor o querido, como tú le digas, gordis, cuchurrumí, lo que sea. Me gozo en el Señor al ver el cuidado que tú tienes para con tu familia. Y doy gracias al Señor por eso. Pero ten cuidado con, o mira que es diferente a estarlo acusando o criticando. Las palabras amables son como la miel, dulce al alma y saludables al cuerpo, dice la palabra del Señor. Y favorece la comunicación abierta y sincera. Debemos mirar esta situación como una oportunidad para ser más como Cristo. Recordar que Él la está permitiendo porque tiene un propósito. ¿Qué quiere el Señor enseñarme en esta situación? Sería una pregunta importante. Recordemos que no se trata de nosotras, sino se trata de Él y sus propósitos en medio de estas circunstancias. Entonces, esto es como a grandes rasgos, porque podríamos hablar muchísimo más, pero es como a grandes rasgos lo que podríamos hablar acerca del tema. Bueno, mi Sandrita, muchísimas gracias y también muchas gracias a todas ustedes, hermanas. Ha sido un tiempo de gran bendición en que hemos aprendido, no sé, pues creo que como maestras hemos aprendido muchísimo y esperamos que ustedes también hayan podido aprender mucho, recordar muchos principios bíblicos y sobre todo poderlos aplicar. Pero bueno, ahora ha llegado la hora. Era la que estábamos esperando hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Sí se imaginan? Sí, ahora nosotras vamos a preguntarles a ustedes. Entonces, esto es muy, muy, muy chévere. Bueno, entonces, nosotras vamos a tener unas preguntas y se las vamos a dar en unas hojitas. La idea es que podamos responderlas nosotras, cada una en nuestro tiempo. Y estas preguntas nos van a ayudar a mirar cómo estamos en estas áreas. ¿En qué áreas debo trabajar? ¿En qué áreas de pronto estoy un poco mejor? Pero en cuáles sobre todo yo debo reforzar. Entonces las preguntas son las siguientes. ¿Empiezo? Ok, listo, muy bien, voy a empezar. Dice, pongo mucha atención, paren oreja, ahora sí paren más oreja. ¿Cómo evalúas en este momento la manera en que estás viviendo tu feminidad bíblica? Esta también es difícil. ¿En qué áreas necesitas renovar tu mente para alinearte con el diseño de Dios? ¿Y qué hábitos de acciones puedes implementar? Muy buena pregunta. ¿Qué parte de tu contexto personal te reta más a vivir tu feminidad bíblica? ¿Cómo puedes animar a otras mujeres en diferentes etapas a abrazar su identidad en Cristo? Todas muy prácticas estas preguntas, porque esa es la idea, que la palabra del Señor la podamos llevar a la práctica. ¿Con qué acciones puntuales estás glorificando a Dios en las diferentes áreas en las que el Señor te está permitiendo vivir? Y podríamos continuar, pero creo que dejémosles esas 5, Claudita, ¿cierto? Que con esas tienen suficiente por ahora. Sí, por ahora está muy bien. Entonces les vamos a entregar las hojitas para que por favor ustedes las puedan pasar y no olviden contestarlas. Bueno, y de verdad muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos que haya sido de gran bendición. En la otra semana seguiremos avanzando en el tema, pero ya lo haremos de otra manera diferente. Entonces vamos a orar. Para terminar, vamos a orar por las mujeres casadas, las mamitas, por las mujeres cabeza de hogar, también por las mujeres que trabajamos fuera de casa. Entonces vamos a tomar estos minutitos para poder orar. Bueno, queridas hermanas, no vamos a estar distraídas, la que reciben su hojita, bajen su rostro, vamos a iniciar en oración. ¿Listo? Amado Señor, te damos muchísimas gracias por el enorme privilegio que nos has dado, Señor, durante este tiempo ya larguito de estar siendo instruida, Señor, la manera como tú has pastoreado nuestro corazón en temas tan importantes que son doctrina también, que es la sana doctrina, Señor mío, que encontramos en tu palabra
y que llega como refrigerio, Señor, a nuestro corazón, Dios, en tiempos tan difíciles, tan hostiles, Señor, para nosotros como creyentes, para los hogares, Señor. Eh, Sabemos que hay un ataque frontal contra la familia, bendito Señor, pero somos más que vencedores, Señor mío, por la victoria que ha dado Cristo, Señor mío, en la cruz del Calvario, por tu preciosa y santa palabra que es luz, Señor, y lámpara a nuestros pies, Dios. Agradecemos también, Señor, el que tú nos hayas diseñado como mujeres, Señor. Ayúdanos a abrazar este diseño divino, Señor, a modelarlo, a vivirlo, Señor mío, con gozo, aún en medio de los retos que trae, Señor, porque vivimos en un mundo que ha sido, Señor, dañado por el pecado, Señor. Pero sabemos que tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros ha venido a redimir, Señor, a restaurar la imagen tuya, Señor, en nosotras como ese diseño perfecto en nosotras como mujeres, Dios. Agradecemos el que muchas de nosotras nos hayas dado también el privilegio de ser esposas y madres, Señor. Agradecemos, Señor, que podemos ser dadoras también de vida, no solo física a nuestros hijos, sino también de ser madres espirituales, Dios bendito. Y te pedimos, Dios, que nos conceda, Señor mío, el privilegio de ser las esposas, Señor mío, que tú deseas que seamos, Señor, esas que dan bien a sus esposos, los cuales no carecen de ganancia, Señor, y ellos confiadamente pueden descansar, Señor, en el cuidado, Señor, de ellos por parte nuestra, en ser esas ayudas idóneas, Señor, en someternos, Señor, voluntariamente, inteligentemente, poniendo a disposición de nuestros esposos y de nuestros hogares los dones, los talentos, las habilidades, Señor mío, que tú nos has dado, Señor, como muestra de tu gracia, Señor Dios. Queremos ser esas esposas y madres que tú deseas que seamos. Concédenos también sabiduría para enseñar, instruir a nuestros hijos en tus caminos, Dios, en ser intencionales, Señor, y en escudriñar tu palabra, en ser mujeres de oración, Padre Celestial, en sumergirnos en la verdad de tu palabra para saber, Señor, cómo guiarlos, apuntarlos a Cristo, Señor, y cómo podemos ser aquellas que llenan el corazón, Señor mío, con las verdades de tu palabra, Señor, para que ellos puedan responder, Señor, a los desafíos de este mundo, Señor, y te glorifiquen. Ayúdanos a impactar esta generación con tu palabra, Señor, con Cristo, Señor, de tal manera que estos hijos también impacten a la siguiente generación y así sucesivamente para que te conozcan y te glorifiquen, Padre eterno. Agradecidas por tu bondad y tu misericordia y por todo lo que nos has enseñado en el transcurso de este tiempo, Señor, y por mis hermanas que muy atentamente han escuchado tu palabra. Te pedimos que des fruto, Señor, en nuestra vida y no poco fruto, sino mucho fruto para tu gloria, Señor. En el nombre de ti oramos con acción de gracias.